Pasemos al Estado de redistribuidor de riqueza, doctor Vladimir, el cuarto punto. Gracias, camarada. Quería hacer una acotación antes de pasar al siguiente punto. Usted ha mencionado algo muy importante, que a nuestro pueblo le están enseñando a decir con frecuencia: yo no vivo del Estado. Y ese es el error más grande. ¿Quién no vive del Estado? El Estado, cuando quiere, es omnipotente. Es súper poderoso. Por ejemplo, los que dicen: no, yo me he educado en una universidad privada. Yo no le debo nada al Estado. Ahí he tenido los mejores profesores. Y da ganas de preguntarle: ¿y dónde carajo se han educado tus profesores? Si no es en la escuela, en la universidad pública. Dicen, por ejemplo, otros, las periodistas en la televisión peruana, escucho, ¿no? Nosotros no vivimos del Estado, ¿sí? ¿Y quién es el dueño del espectro magnético o electromagnético por donde transmites tu señal? ¿Acaso no es el Estado? ¿No lo tienes concesionado? Ah, bueno. Los empresarios: yo no vivo del Estado porque yo tengo mi empresa. Y si tienes un problema judicial, ¿a dónde vas? ¿Hay algún poder judicial privado? Bueno, yo no vivo del Estado y bueno, y cuando tengo un asalto voy a la policía. ¿Y la policía de quién es? ¿No es del Estado? ¿O hay alguna policía privada que no tenga el monopolio de la violencia en el país? Señores, todos de alguna u otra manera dependemos del Estado. Algunos más, otros menos, pero nadie deja de depender del Estado, desde las tributaciones, los pagos, las pensiones, desde las reglas de tránsito, de toda esa estructura que tiene que poner el Estado. Entonces, eso de que yo no vivo del Estado es casualmente, pues, la estrategia para desprestigiar el tema público o la función pública, ¿no? Para desprestigiarlo. Y eso de decir, por ejemplo, es igual que cuando le dicen: los alcaldes y los gobernadores en enero no han ejecutado nada, son unos incapaces. Es que estos señores que critican nunca han sido alcaldes, nunca han sido gobernadores, es más, ni nunca han sido funcionarios públicos. Y se meten a criticar. O sea, ni siquiera llega a la remesa. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Claro, llega en número, pero no. Y además, en un mes, señor, en un mes, ¿tú puedes licitar algo con la ley de contrataciones del Estado? La ley de contrataciones del Estado, para hacer una licitación mínimamente 45 días hábiles. O sea, más de un mes. Y eso es si es que no impugnan, si es que no se quejan en el OCE. Y para firmar el contrato una vez que gana, tiene otro mes más o 2 meses. Es decir, si el empresario se da la gana, eso firma en marzo. Pero esas leyes no las conoce ese que critica. Ese que critica no sabe que está calculado para que todas esas barreras hagan quedar mal a los gobernadores y a los alcaldes y liquiden sus liderazgos. Y hagan una mala gestión si es que no sabe utilizar bien o no es más operativo. Entonces, es una maniobra para despejarlos, sigan siendo los políticos, ¿no? De siempre. Bien, aclarado este punto, hecho el aporte, vamos a pasar al cuarto punto que plantea el partido, que es el Estado redistribuidor de riqueza. Muy bien, ¿en qué consiste esto? Frecuentemente tenemos al Estado que dice tener miles de millones de dólares de reserva. Creo que tenemos 70.000 millones de dólares en reservas. Muy bien. Dicen que tenemos una alta recaudación tributaria, pese a haber estado en COVID, todavía dice, ¿no? Perfecto, me alegra. Manifiesta que captamos mejores divisas con la minería, porque el Perú es el segundo o el tercer productor de cobre. Perfecto. Dicen que no tenemos inflación, ¿de acuerdo? Que nuestra moneda es fuerte en todo el continente. Es más, somos un modelo en el continente.
Eso es lo que dice constantemente la derecha, ¿verdad? Pero sin embargo, los sueldos siguen congelados. ¿Cuándo, desde que tengo uso de razón, nunca han descongelado los sueldos en el Perú? Y las protestas sociales siguen dándose. Y este es un país donde tenemos todavía una cantidad, millones de desnutridos, analfabetos, tuberculosos y todo eso. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos buena recaudación, tenemos buenas reservas, tenemos un Estado fuerte, tenemos buena moneda y no se resuelven estos problemas? ¿Por qué? Porque el dinero se recauda, pero no se redistribuye. Esa es la razón. En el capitalismo, en el neoliberalismo, el dinero se recauda, pero no se redistribuye. Ahora, ustedes van a decir, ¿pero qué sacan recaudando? Perfecto. ¿Qué sacan recaudando? Es sencillo. Al recaudar el dinero, ellos lo utilizan a espaldas del Estado. Hacen sus propias inversiones. Ese dinero lo hacen trabajar. ¿O por qué creen que cuando el Estado dice devuélvanle sus AFPs a los que han aportado, las AFPs dicen no tenemos dinero, no tenemos liquidez? ¿Por qué? Porque tu dinero lo han puesto a trabajar para otra cosa. ¿Por qué creen que en la ONP, en la Oficina Nacional de Pensiones, todos los trabajadores aportaron durante años y cuando le dicen devuélvanle su dinero, dicen no tenemos liquidez? ¿Por qué? Porque lo utilizaron para otra cosa. ¿Por qué creen que el FONAVI no termina de devolver el dinero? Porque no tiene liquidez, porque también lo utilizaron para otra cosa. Y con esto quiero decirles que esos 70.000 millones de reservas que dicen que tenemos en títulos valores, en lingotes de oro o en dinero en efectivo, simplemente no existen. O están trabajando para otros empresarios, a la espalda. Hay un caso muy importante que denuncia Gino Román, donde miles de millones de soles tenían que ir al Banco de la Nación porque eran fruto de un óvulo voluntario, pero fueron a un banco privado. ¿Quién se quedó con las utilidades finalmente? ¿El Estado o el banco privado? El banco privado. Y nos devolvió solamente la inversión que se había depositado, pero más no los intereses. Entonces, el Estado acumulador se queda pues con toda la recaudación, ¿no? No lo distribuye, pero ellos se lo hacen producir. Por eso es que nosotros debemos plantear un Estado redistribuidor de la riqueza y debemos declarar como fuentes redistribuibles, ¿qué cosa? Por ejemplo, todas las concesiones. Todas las ganancias de las concesiones, señores, en esta región o en otra región deben ser una vez mensualmente redistribuibles, por ejemplo, o anualmente. Ya veremos cómo, pero aquí nadie sabe en una región cuánto gana la concesión de una carretera, por ejemplo. Nadie sabe. Ni sabemos a ciencia cierta cuánto de canon, sobre canon, regalías, derechos de vigencia u obros voluntarios para las mineras. Nadie sabe, porque lo manejan con un secretismo. Es como que hasta ahora no sabemos cuánto costaron las vacunas que se han comprado para el COVID. O nadie sabe cuáles son los contratos ley porque se manejan con cláusulas de confidencialidad. Eso tenemos que romper con un Estado moral. ¿Qué más debe ser una fuente redistribuible? Todo aquello que se nacionalice. Se nacionaliza un yacimiento de gas, por ejemplo, Camisea, y esas utilidades igual a ganancia, debe redistribuirse en el pueblo. ¿Qué más? Cuando se revisen los tratados de libre comercio. ¿Qué más? Cuando se invierta la proporción de cómo nos repartimos las ganancias entre el Estado y la empresa, porque hoy la empresa se lleva el 70% y al Estado le deja el 30%. Y lo mismo pasaba en Bolivia. Por eso que le tiene bronca a Bolivia. Porque en Bolivia, ¿qué pasó? El 72% pasó para el Estado y el 18% para el privado. Y los empresarios se fueron, pero los 4 meses regresaron y le dijeron, señor Evo Morales, con el 18% para nosotros sigue siendo negocio. Así que permítanos regresar. Y regresaron. ¿Y qué más debemos redistribuir? Muchas cosas. Por ejemplo,
debemos perseguir la evasión de impuestos, los sueldos dorados, finalizar la cédula viva de exparlamentarios, finalizar la cédula viva de expresidentes con la pensión vitalicia. Debemos hacer que las comunidades participen como accionistas de la explotación de sus recursos. Debe eliminarse los seguros médicos en el extranjero de los altos funcionarios, que hasta ahora lo tienen. Debe eliminarse los privilegios que le dan, por ejemplo, a un general cuando se jubila y tiene automóvil, tiene sueldo, tiene mayordomo, tiene una serie, gasolina, una serie de privilegios, y encima seguridad. Entonces, con la redistribución de todas estas riquezas, ¿qué debemos hacer? Construir mejor infraestructura, mejor equipamiento, tener mejores recursos humanos, fortalecer al empresariado nacional, que debe ser aliado de un gobierno de cambio. Estoy hablando de empresarios, no de organizaciones criminales que se disfrazan de empresa. Y con eso vamos a lograr, ¿qué cosa? Descongelar los sueldos y aumentarlos. Gracias.